Muchas gracias. A continuación escucharemos a la magíster Susana Aldana. Adelante. Ok, estoy tratando de insertarme dentro del tema que me plantearon, una suerte de debate o oposición sobre cómo se encuentra la historia regional. Y le he puesto el título a esto, la región, hay que pensarla y no solo sentirla. Porque parto de una afirmación, es más fácil entender la nación que sentirla, así como es más fácil sentir a la región que entenderla. Detrás de una está la historia, detrás de la otra, la memoria. Por tanto, ¿qué entendemos por región? ¿Cómo la definimos? ¿Por qué es tan difícil historiarla y analizarla, como nos ha dicho acá Nelson? Porque es importante además resaltarla hoy. Y son los temas que guían esta pequeña reflexión. Me inserto en el debate que iniciara Miño Grijalva en 2001, cuando planteó en México que no existía la historia regional y levantó un escándalo total, porque en México, al revés de lo que sucede en el Perú, la historia regional es sumamente fuerte, porque justamente explican nacionalismos en pequeño que ya vamos a conversar. Entonces hay que reconocer que Miño Grijalva, por un lado tiene razón y por otro lado no la tiene. Y este texto me va a servir de excusa para plantear algunos problemas de historia regional y luego, si es que tengo tiempo, plantearles y ver que sí, efectivamente, el Perú, como bien dice Nelson, bien vale estudiarlo, porque tenemos vigentes gran cantidad de regiones, subregiones, localidades, y es toda una terminología que hay que manejar. Es bien cierto que la historia regional es una perspectiva, es lo que dice Miño Grijalva, es una perspectiva. En efecto, una suerte de posición teórico-metodológica que se fundamenta más en la emoción y el sentir que en el conocer y entender. Raras son las regiones donde se encuentra el gran estudioso que haya escrito una gran obra. Eso es propio de las historias nacionales. Prácticamente no hay libros y la mayoría de los profesores de historia de los colegios y otros estudiosos locales esconden a historiadores que, a pesar de la historia nacional que deben impartir, enseñan lo que a ellos les enseñaron. Y en casa se repiten siempre los cuentos y las historias, stories locales. Gran diferencia de la history, la historia de carácter oficial que fundamenta los Estados-naciones hispanoamericanos, donde existen cantidad de obras y de muy diferente calibre. Miño Grijalva reclama que no hay bases teóricas para la historia regional, pero esta diferencia de calibre de las historias nacionales también hay que reconocer que parte de la poca teorización y fundamentación teórica epistemológica que tiene la historia hispanoamericana y peruana. Una buena parte de los historiadores todavía siguen más en la línea de la historia tal como fue, de von Ranke, que en la línea de la teorización histórica. Fechas, nombres, personajes, donde los procesos responden fundamentalmente a la intuición del historiador y su habilidad para hacer collages, más que a una seriedad teórica conceptual. Claro está que al ser la historia una ciencia de fundamento ideográfico, la teorización es complicada, pero eso no implica que no se pueda hacer y que sean pocos los historiadores que manejan alguna teoría que trascienda sus marcos de oficio. Mea culpa, yo estaba en esa línea. Por ejemplo, todos reconocemos que la historia de un país como el nuestro no comienza el 16 de noviembre de 1532. Y no obstante, ¿cuántos de nosotros historiadores conocemos de arqueología? 12.000 años de historia tirados, porque el 16 de noviembre de 1532 es donde nosotros comenzamos. Un historiador regional, y más aún si es un estudioso local, al menos recuerda la existencia de las culturas prehispánicas y conoce bastante bien las de su región porque las vive cotidianamente. No tiene el refugio del Estado-nación, del abstracto, como los historiadores nacionales. En todo caso, no solamente la historia regional en Hispanoamérica no tiene marcos teóricos adecuados, sino que tampoco los tiene del todo la historia de carácter nacional. Un segundo problema muy real de la historia regional es que no porque se hace historia desde una región y por estudiosos locales, estamos ante una historia regional. Muchas veces se tiene en pequeñito la repetición de las historias nacionales matizada con la inserción más o menos inteligente de algún hecho local. La capital de la región se replica en una suerte de la capital nacional. En el fondo está ahí el reclamo y la voluntad local y regional de romper la invisibilización de la que suele ser objeto por parte del Estado nacional. De ahí que fuera de Lima la identidad sea la búsqueda del santo grial, eterna y siempre inacabada, porque todos los estudiosos locales tratan de remarcar su existencia y la de su sociedad dentro de esta gran historia del país al que supuestamente pertenecen y en la que no se encuentran.
pero tampoco se cumple desde el otro lado. Aquellos que desde Lima, y no es que esté diciendo nada, digo para muchos, reclaman hacer historia regional, muchas veces solo producen una historia nacional repetida en pequeño, o quizás más bien en sus estudios el nombre del lugar es una pura casualidad. La mayoría de los historiadores que dicen hacer historia regional tienen la cabeza y el corazón anclados en la capital, corazón del Estado-Nación, y con poco o nada de apertura para la diversidad no capitalina. Total, el historiador solo debe trabajar en archivo, y donde hay más documentación y mejor conservada es, sin ningún lugar, Lima. En el caso del Perú es muy interesante que pocos perciban la particularidad de la historia regional. Incluso en algunos casos ni siquiera en las escuelas de historia del interior se sabe muy bien cuál es el trabajo del historiador regional, y muchas veces todos, regionales y nacionales, hacen en realidad microhistoria. Y este es el tercer punto que voy a trabajar en cuanto a teoría, porque a la hora de la hora surge el problema de la microhistoria, y Miño Grijalva también tiene razón, porque no hay una claridad teórica metodológica sobre la historia regional. No hay una claridad teórica metodológica muchas veces en historia, y las cosas se entremezclan, los criterios se entremezclan. Y la macrohistoria suele ser muy interesante en sus posibilidades de matizar los discursos oficiales. Las posiciones de Levi, que incluso estuvo acá en esta sala dando una charla que me pareció apasionante, por supuesto, se fundan en la prosopografía y en un trabajo de hormiga, cual suele ser todo el que intente matizar la historia oficial nacional. Pero si bien también es una suerte de perspectiva que semeja a la historia regional, la microhistoria recupera la riqueza de lo particular en una visión generalizada del historiador que recoge solo la homogeneidad nacional abstractamente construida. Pero la microhistoria no se explica en términos de densas redes humanas geográficas que responden a y recuerdan organizaciones sociopolíticas preexistentes. Finalmente, el Estado-Nación no ha sido la única forma exitosa de organizar un territorio y las sociedades en él contenidas. Y en el Perú, con sociedades ágrafas y una historia que se pierde en la noche de los tiempos, la memoria colectiva existente, inventada y reinventada, completa lo que la arqueología solo permite aprender parcialmente. Un último punto que quiero resaltar es la condición holística de la historia regional, porque justamente al ser un espacio dado y no un todo como el Estado Nacional, al tener poca información y documentación, la manera de analizar y entender la región es enfrentando sus diferentes aspectos. Todo puede servir para armar y el rompecabezas cuya imagen no tenemos y que queremos establecer en sus matices sin que nos determine, no condicione, la gran imagen del rompecabezas llamado nación peruana. En la región, el mundo a analizar es limitado y delimitado. Tómese, por ejemplo, el norte del Perú, que ese es mi chochera, mi lugar, y los norteños. Por ejemplo, Frank Díaz Pretel, que estuvo por acá en la mañana, que cuando hace su tesis de licenciatura, muy bueno, trabaja los obrajes de Ayacucho, pero que normalmente trabaja, como siempre, un periodo muy largo, 1650 a 1820, porque lo que no puedes encontrar, para poder sustentar una afirmación, tú tienes que tener una base de casos repetidos, no casuística. Casuística, como dijeron mis amigos teólogos, es una línea de la teología. Tienes que tener casos para poder sustentar ciencia, somos de base ideográfica. Lo que no puedes encontrar en lugares, tienes que encontrarlos en el tiempo. De esa manera puedes tener sustento para tus propias afirmaciones. Pero el problema es que no llega a reflejar la región cuando se queda en lo meramente económico. Puede reflejar y permitir el matiz de lo que vienen a ser los obrajes dentro de un amplio conocimiento que hay de la historia a través de muy buenos trabajos sobre los obrajes, pero eso no necesariamente significa que me den a conocer la región. Y el grave problema es que un trabajo de provincia es muy difícil que sea conocido en Lima. Mucho más fácil es conocer trabajos del extranjero. Entonces, aquí se nota que hay un problema. Si solo te quedas en lo económico, no me trasluces la región. Con mayor experiencia, por ejemplo, Carlos Hurtado Ames, en un bonito libro sobre la región de Jauja, el título, Curacas, Industria y Revueltas en el Valle del Mantaro, donde comienza a ver el poder político, el anclaje económico y las respuestas sociales en una suerte de localidad, aunque podemos echar de menos un poco el telón de fondo necesario, que es el Estado-Nación. Entonces,
Es holístico por estas condiciones. Tienes que echar mano de política, economía, etcétera, porque realmente podemos discutir muchísimas cosas en torno a lo que es la historia regional. Por ejemplo, tenemos que dejar de lado ahorita el uso diferenciado de la historia y de la memoria, y por tanto, del tipo de fuente en uso. El historiador nacional se mueve entre papeles, el historiador regional entre gente. Siempre lo he dicho, en la región uno cambia libros por fuente, libros por gente. Para el primero, los documentos son las fuentes dadas. Para el segundo, los documentos son escasos y tiene que crearse sus propias fuerzas, sus propias fuentes, y todo vale. Por eso, para un historiador regional, la heurística y la hermenéutica es fundamental, porque tienes que ver cómo sustentas el asunto. En todo caso, a 10 minutos sí que me alcance, aunque no sé si para las imágenes. Lo que entendemos ahora es que el historiador, que parte de la visión nacional, resiente hoy la necesaria ruptura y reformulación de los discursos históricos. Su objeto de estudio y a la vez el marco referencial, la nación peruana, se le diluye entre los dedos. Y mientras más conservador sea el historiador, más resentirá la emergencia de matices y posiciones alternativas a la historia nacional. No fue casual que la historia regional emergiera con fuerza hacia los años de 1960 y particularmente los de 1980. Como se dice, la guerra cohesiona naciones y catapulta conciencias. Las democracias liberales tienen en las guerras la fuente de cohesión nacional y por tanto el orden post-Segunda Guerra Mundial llevó a la culminación de los estados nacionales. No obstante, también catapultó el replanteamiento de las estructuras del sistema con la emergencia de la posmodernidad y la ruptura o fuerte reestructuración de la alta modernidad. Hacia 1960, la recién llamada aldea global planteaba un fuerte reclamo de una apertura a la diferencia que en el primer siglo XX, en el primer tercio del siglo XX, alrededor de 1920, bajo el apogeo liberal, simplemente se obvió. La irreverencia de los maravillosos 60 condicionaron un panorama, o sea, la irreverencia de los maravillosos 60 con sus diferentes revoluciones sociales, el hipismo, la sexual, la educativa, condicionaron un panorama de reacomodos sociales hacia fines de los años de 1980, cuando se comenzaban a sentir los primeros vientos de la globalización y se daban los pininos de la revolución cibernética. El ataque a la homogeneidad que planteaba la nación fue directo. Las filiaciones singulares comenzaban a ser frontalmente rechazadas. Y en nuestro caso, el problema de fondo estaba ahí presente. El Perú, el peruano, el territorio para el peruano y las leyes para el peruano. El éxito de la creación nacional, un tipo único de hombre nacional. ¿Pero cuál? El peruano abstractamente perfilado, el de la costa, el de la sierra, el de la selva, el urbano, el campesino, el de las burguesías, los obreros. ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cómo? Y eso comienza a detallarse. En la medida que emergen las minorías, mayorías, como las mujeres, se fueron explayando otros grupos segregados y escondidos de la nación. Se dio una seguidilla de demandas de derechos, los campesinos étnicamente diferenciados, identificados, los homosexuales, las fuerzas armadas, los niños y hasta los animales y el planeta comenzaron a tener activistas que reconocían su existencia. El Estado-Nación sufría con cada embate social y particularmente con los que llegaban desde el campo económico, porque recuerden que el Estado-Nación surge al compás del capital, se rompen imperios y se crean entidades más pequeñas, manejables, sustentadas en la homogeneidad y la centralización. El mercado era el eje, aunque lo urgente en un primer momento fue la creación de lo que es una república. La modernidad occidental se explayaba y la culminación y apogeo del capitalismo a escala planetaria con el nuevo salto tecnológico de la cibernética, ha potenciado el tránsito a la posmodernidad o ruptura, reestructuración de los Estados-naciones. Si desde los años de 1960 se buscaba una apertura en el discurso, en los años de 1980 se batalló por el reconocimiento de la diferencia y hoy se reclama con gran fuerza la aceptación de la diversidad. Atrás quedan los discursos únicos que tuvieron sentido en un primer momento en ese inicio del siglo XX, pero que hoy son discutidos por el facilismo real de un territorio, un Estado, un hombre, una cultura. La realidad siempre ha sido y es más rica que la teoría y no pudo ni puede eliminarse a favor de la homogeneidad del mercado. Entonces, ya no hay espacio para discursos únicos y ya no hay espacios tampoco para metadiscursos únicos. La historia regional es una perspectiva que ayuda a matizar
esos discursos, porque en realidad lo que tenemos que ver es que se levanta la diversidad en la unidad, que en algún momento me gustaría también trabajar, porque para 1900 lo que se habla es decir, la unidad en la diversidad. Hoy día es la diversidad en la unidad. El tema es un matiz, pero que realmente te cambia toda la perspectiva. Todo está cambiando, no solamente las humanidades, están cambiando desde las ciencias duras, con todo lo que viene a ser la física cuántica. Y en realidad entonces piensa, incluso hasta Habermas se va diciendo que él piensa la realidad europea, que los latinoamericanos piensan su propia realidad. Aquí es donde comienzo y planteo lo que es la región. Voy a ir cortando algunos ejemplos, porque la región para mí es, bueno, después de 25 años me atrevo a definirla. La región es un espacio geográfico mental, variable, vivido y vivo. Lo tomo de los geógrafos para al revés, porque está vivido y es vivo. Ellos dicen vivo y vivido. Estoy recordando a la doctora Bernex, a quien realmente le debo la oportunidad de haberme movido con la geografía. Entonces, un espacio geográfico mental variable, vivido y vivo, construido sobre vínculos humanos que entretejen todo aspecto de las sociedades, cultural, social, político y económico. Más que límites, la región se demarca con fronteras plenamente asumidas por quien la vive. Ese rango movible establecido por los hombres, que como bien señala el clásico de Turner, puede ir variando de acuerdo al propio movimiento del hombre y se articula en torno a puntos urbanos, cual red de relaciones en cascada y escalar, donde emerge una ciudad importante, pero central, pero primer inter pares. Es decir, no es que sea la ciudad, sino es en la igualdad una preeminencia, primer inter pares. Un chiclayano puede reconocer a un trujillano, pero no le reconoce a Trujillo más que a lo que puede ser Chiclayo, y tampoco lo va a hacer un cajamarquino. Y mis experiencias de pasearme por el Perú, que me encanta, me demuestra que eso suele ser bastante real. Por eso la región es una realidad voluble y volátil, culturalmente construida, que se asienta sobre lo tangible, el territorio que sostiene un conjunto humano dado y que se expresa en el paisaje, en la apropiación y utilización de ese espacio dado. Pero también se soporta en una realidad no tangible, los vínculos humanos construidos en el tiempo y en base a la memoria más que a la historia, difícilmente percibidos desde una escala mayor, el Estado-nación, pero que son totalmente inteligibles para quienes participan de la región. Por eso la región se expresa y se levanta sobre un variado número de redes socioculturales establecidas y territorialmente localizadas. Por eso es que afirmo que solo quien vive o ha vivido en una región comprende la afirmación de que la región existe. Hay una referencia intrínseca a esos vínculos humanos intangibles que no por eso son menos reales. Es muy difícil comprenderla para un limeño nacimiento, como bien lo ha dicho Nelson. No solo yo, el limeño generalmente y los capitalinos no salen de Lima, así tengan parientes fuera de, y 3/4 de esta población lo tiene, porque claro, criados, imbuidos en una visión de Perú, el proceso centralista y centralizador propio de la construcción nacional demuestra esos efectos. Incluso es muy difícil que si sale y sea un turista, no esté como se dice, conquistando zonas bárbaras, y finalmente que en realidad acepte que el Perú, que Lima no es el Perú y que incluso vivir en una región puede ser muy agradable y hasta más vivible y humano que vivir en la misma Lima. Eso es algo que no le entra en la cabeza al limeño de nacimiento. Y eso que yo lo soy, conste, pero me convertí. No se dan cuenta, me convertí. Entonces, el éxito, y lo voy a comenzar ya a cortar porque se me acaba el tiempo, lo que tenemos es lógico, es toda la explicación de cómo se funda esta región y la idea en realidad que la región y la nación nacen al mismo momento. Justamente devoré todo lo que pude de Estado-nación, construí algo para entender mi región y realmente se definen, porque a la hora de la hora lo que podemos decir es que tenemos que el país, cuando comienza toda la idea, quiero ir cortando, como esta teoría es más difícil, cuando a fines del siglo XVIII se teoriza la igualdad y la libertad en paralelo a lo económico, se genera un sentido de relaciones unívocas que suponen la pertenencia a un país y no a un reino. País que de inmediato remite a una geografía limitada y sustentada por un conjunto de vínculos humanos generados en el tiempo merced a un activo tráfico
principalmente social, pero también social. De ahí, cuando los estados, los burgueses se apropian de un país, le crean una visión histórica, un mapa, y hasta se enfrentan a otro en su nombre. En un espacio como el Perú, donde se realizaron exitosamente imperios de antiguo mundo, el proceso de construir país reeditó primero que nada las etnicidades prehispánicas y las relaciones que se habían mantenido en la memoria y en la cotidianidad de las personas, herederas de verdaderos reinos premodernos y vigentes en el imaginario a pesar del coloniaje. O sea, yo sí lo afirmo. En realidad, uno puede ir viendo que se han montado cual capas diferentes formas de apropiarse y organizarse en un espacio dado. Y que uno puede decir que una está y que la otra no. Eso es muy interesante cuando uno camina la región. Podría ponerles el ejemplo de, a través de lo que viene a ser unas imágenes. Solo quiero decirles que en la región fue más fácil de crear y recrear que la misma nación. La nación supone generar vínculos extensos y ampliados de relación humana construidos sobre la exclusividad, un territorio único pero no conocido por todos y una impronta cultural única segregadora de la diversidad. La nación es un abstracto cohesionador, en realidad sumamente amplio, que trasciende la horizontalidad del contacto y en una conocencia humana natural para consolidar una suerte de emoción vinculante a un territorio amplio, extenso, difícil de ser conocido por el conjunto humano ahí existente. Una emoción que se traduce no muy fuertemente en los símbolos, himno, bandera, escudo y bastante más exitosamente un mapa. Por el contrario, la región, como se ha dicho, es mucho más horizontal en sus relaciones, las que se realizan en territorio conocido y reconocido por el movimiento local, pero también por el sentido humano. En la región, todos se conocen. Incluso de ahí viene nuestra costumbre tan nodal de redes, que todos nos conocemos, de acuerdo a qué red te mueves. Entonces, más que exclusividad, asoma la pertenencia y la aceptación, que no es igualdad, ¿ah? Es una aceptación de la diferencia. Nadie está planteando que se consideren iguales, jamás. ¿De acuerdo? Entonces, tengo algunas cosas y lo que digo, ¿por qué hoy día salta este tema de la región con tanta importancia? Porque está volando el Estado Nacional. Y estamos caminando hacia algo diferente, justamente por la reestructuración posmoderna. Estamos caminando a todo un conjunto de reposicionamientos de lo que pueden ser, por ejemplo, la creación de las ciudades globales y la forma como se van a volver a entretejer esas redes de poder que ya no van a jugar en un territorio dado, sino que ahora juegan a escala planetaria. Entonces, ¿por qué me parece tan interesante la región? Porque en el intento de crear, y con esto estoy terminando, me estoy saltando algunas cosas sobre la globalización y la región, porque ahora pues lo que sí queda claro es que, por ejemplo, y lo ves, en Jaén tienen un consulado. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora en Pucallpa han abierto otro consulado del Perú, es decir, como si estuvieras en el extranjero. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora hay tal flujo de extranjeros que van circulando a través de la región hacia el Asia-Pacífico que necesitas un control. Y cuando tienes un problema, minas de la frontera, del Carmen de la Frontera, simplemente se saltaron al Estado-Nación que no les hacía caso y se fueron a Inglaterra. Y en Inglaterra sí le hicieron caso y sancionaron a la compañía en Inglaterra. O como el Netco Group, que es en realidad Doerram, que ahorita está en juicio en Mississippi y que a la mala quiere jalar a lo que viene a ser el Estado para decirle, bueno, el Estado estaba conmigo. Entonces, hay situaciones que están cambiando y por eso es que la región toma una vitalidad total. Se utiliza hasta el término localidad, se salta al Estado-Nación. Entonces, en este intento de crear nuevas formas de organización omniabarcante de la sociedad, se valida todo tipo de pensamiento. Nadie piensa ya que un eminente científico racional es mejor un científico racional occidental que un seminómane maorí. Si alguien lo piensa, está fuera de época. La agenda global requiere pensar el conjunto social respetando la diferencia, porque ahora jugamos a escala planetaria. Aprendiendo del pasado, la gobernanza global tiene que fundarse en una apertura a la diferencia y la diversidad. Acorde a ello, en el Perú se debiera recuperar la experiencia del pasado, no reactualizarla, sino reeditarla y pensarla. Las experiencias del pasado y plantear nuevas formas de organización que recupere esa articulación sistémica
de competencia, complementariedad propia de la experiencia virreinal, que a manera de cascada cohesionaba y realizaba regiones repartidas entre jurisdicciones distintas, audiencias distintas, virreinatos distintos. No solo mantener la competencia, oposición, fundamento del individualismo que sustenta la cosmovisión del Estado-Nación por recursos y territorios entre diferentes regiones entre sí y dentro de las naciones, así como también las naciones dentro de ellas. La diversidad en la unidad, el reto de permitir a las regiones facilitarles su presencia en el Estado-Nación para canalizar las expectativas de todo un conjunto de peruanos dentro de un marco cada vez más global y pautado por una estructura política mundial en surgimiento. El Perú, por eso, es una maravilla como caso de estudio. Ahora bien, yo solo quería enseñarles rapidito que ¿dónde está? Unas ideas, perdón. Simplemente era mostrarles cómo construimos. Esto, por ejemplo, es una foto. Es una maravilla de foto que la tomó la doctora Noa, que está ahí del costado de la catedral, no me acuerdo el nombre de la casa, está en la calle Holguín, la casa Holguín, en Trujillo. Y entonces ustedes tienen que, esta parte de acá son las líneas típicas de Chan Chan. Esa es la construcción inicial. Obviamente, dirigidos por españoles, pero construidos por indígenas. Luego lo que tienes es que hay una segunda capa donde estas líneas ya comenzaron a ser, si se quiere, mezcladas. Aunque también hay en Chan Chan este tipo de flores, pero estas en el siglo XVII. Para el XVIII ya pasaste a la tercera capa. Todo eso se encuentra en la región, como se puede encontrar en el Perú. Quizás no en la República del Perú, pero sí dentro del Perú. Luego simplemente les enseñaba Chan Chan y los espacios porque la iglesia es una maravilla. La iglesia de arranque y de saque tiene un espacio en L, que es la mitad de U. Cualquier arqueólogo que esté aquí sabría que los centros religiosos prehispánicos siempre tienen forma en U. Esto es una L. Y es muy interesante porque está en su momento. A pesar de que inventan y reinventan la catedral, este es Trujillo y este es Trujillo del Perú. No tienen nada que ver, como verán. No es que estamos copiando. Aquí hay un elemento nuevo, ¿no? Miren ustedes el amplio espacio que tiene, que estaba en los años 50. Pero recuerden que todo es cambiado, se inventa y se reinventa constantemente, porque nos basamos en la memoria y no solamente en la historia. La historia es la oficial, la memoria es la que se reconstruye, mientras que la gente va negándose a dejar morir sus propias tradiciones. Y claro, tú tienes varias regiones, solo para enseñárselas, aquí termino, se lo juro. Tienen una cuestión que viene a ser el mundo. Hay un mundo surandino, que son los quechuas, de base en Cusco. Hay una región que existe, que son los chimús, son los norteños, y que tienen, oh casualidad, a Trujillo al costado de Chan Chan. Y ustedes pueden ver ciudadelas y ciudades. Y tienes incluso regiones emergentes, por ejemplo, como la que viene a ser una surandina de base en Arequipa, que se vincula hasta La Paz. Y tienes lo más interesante, que es lo que yo creo que mantiene unido el Perú, haciendo eco a la pregunta de Nelson. Un espacio en el centro que es genial. Para mí es que le tengo unas ganas de morderla, como se dice, porque es el espacio de la región, no región. Se articula de una manera sumamente interesante, porque además la geografía te marca necesariamente los caminos y las formas de articulación. Esto se podría explicar, porque tienes otras, pero es que normalmente nosotros hemos partido de la idea de que el mundo de las regiones es, o sea, con todo lo que pude querer al doctor Piz, para él todo eran curacas. Pero a la hora de la hora, yo le decía, doctor, ¿cuál es la vinculación de Cajamarca con Trujillo hasta ahora? En todas partes hay condados, ducados, marquesados, emires, pachás, y nosotros no tenemos una diferenciación. Alguna forma de organización hay, preexistente, que se ha matizado con el Estado-Nación y que todavía está vigente, justamente en lo que nos decía Nelson, en toda esa vitalidad que uno si camina la ves. Y es impresionante. Está totalmente viva. Y por supuesto, también tienes otros espacios
que a pesar de la distancia y la amplitud del espacio, funcionan como tales. No conozco tanto la selva, pero conozco a Juan Carlos Lacerna, que es el especialista en selva. Y con él justamente conversábamos. La única región moderna fuera de contexto en Lima. No es que esté fuera de contexto, es otra realidad. Porque Lima centro es un pago inca. Otra cosa es si estás en Pachacamac, otra cosa es si estás aquí, Señoría de Maranga. Ahora, ¿dónde cortas? ¿Hacia arriba? ¿Dónde cortas hacia abajo? Ese es el trabajo del historiador. Ok, muchísimas gracias.